Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Ahí lo tiene. Bajo dos coberturas. Bajo dos coberturas. Y lo vamos a basar en dos pasajes. El primero lo encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Le pido que por favor repita conmigo. Ya sabe que hablar la palabra de Dios siempre trae bendición. Dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. También el segundo pasaje en que basaremos la enseñanza de hoy lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 16 al 18. Por favor, dice la palabra de Dios: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Verso 17. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Verso 18. Y ambos hicieron pacto delante de Yahvé, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Amén, gloria a Dios. Yo creo que también hoy vamos a recibir enseñanza. Yo no sé si de pequeño, de más joven, sí, porque ustedes son muy jóvenes, entonces de más jóvenes de lo que todavía son, porque ¿qué son? 82 años para la eternidad que va a pasar con mi Señor, mi hermano, así que pues no es nada. Sí, son jovencitos, pero cuando éramos más jóvenes, ¿a cuántos les gustaba jugar en equipo? Ya sea fútbol, voleibol, ¿sí? Y no sé si te diste cuenta, si jugabas con un equipo malo, aunque tú fueras muy bueno, por jugar en un equipo malo, no crecías en tu nivel de juego, porque precisamente eras bueno porque jugabas con malos, pero tampoco ya no crecías más. Cuando jugabas con buenos, te dabas cuenta que no eras tan bueno y que realmente eras bueno por el nivel en donde tú estabas realizando tu juego. ¿Alguien se dio cuenta de algo así? Yo me di cuenta porque en mi colonia donde jugábamos fútbol, la gente los chavos eran muy buenos para jugar fútbol y yo era el malo. Y no me querían en sus equipos precisamente por malo para jugar. Ahora que estuvimos, bueno, hace un año y cacho, 2 años ya casi en Colombia, me decían que entonces yo era un tronco. Así le dicen allá a los que, o no sé si acá también, pero a los que no saben jugar. Y en esa colonia, pues yo no jugaba porque era una colonia de niños que sabían jugar muy bien fútbol. Pero alguna vez fui a jugar a casa de algunos primos y con ellos yo sí era bueno, porque allá eran malos. Amén. Entonces, a veces preferimos ser muy buenos a pesar de jugar con un equipo malo para aparentar que somos buenos en algo, y dejamos de crecer en el juego, en el deporte que nos gusta, precisamente por jugar en un nivel tan bajo. Si tú quieres crecer, tendrás que ir a jugar con personas que juegan mejor que tú, y al poco tiempo tú estarás al nivel de ellos y tu nivel de juego habrá subido. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Ahora, en el reino de los cielos es exactamente igual. Si tú te juntas con gente de un bajo nivel espiritual, puedes parecer muy espiritual entre ellos. ¿Por qué? Bueno, porque el nivel espiritual de ese lugar es bajo. Pero si te juntas con gente que tienen un nivel espiritual más arriba, entonces aunque al principio te vas a sentir un poco abajo,
terminarás elevando tu nivel espiritual, precisamente porque con los que te rodeas son gente de un nivel espiritual más alto, sin que esto quiera decir que hay gente superior delante de Dios que otros. Una cosa es que comprendas algunas cosas más del mundo espiritual que otros, pero eso no te hace superior a nadie. Podemos entender eso también. Amén. De hecho, tu nivel espiritual, entre más espiritual seas, más humilde eres. De verdad, ahí es donde se detecta cuando una persona tiene un alto nivel espiritual, en su humildad. Una persona que piensa que tiene un nivel espiritual muy alto, pero es soberbio, realmente es una persona con un nivel espiritual bajísimo, ¿sí? Así que en eso es donde distinguimos cuando una persona tiene una comunión con Dios más profunda, en que es una persona humilde. Amén. Es una persona que sabe que todo lo bueno lo ha recibido de Dios y que sin Dios no sería nadie. Amén. Así que ahí es donde podemos darnos cuenta. Ahora bien, la historia que hoy vamos a ver nos habla de un personaje que se encontró precisamente en esa situación. Un hombre llamado Jonatán, hijo de Saúl, el rey de Israel en ese momento, pero amigo de David, un prófugo del reino, un prófugo de la justicia, entre comillas, del rey Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero Jonatán había entendido, había tenido la revelación, sabía en su interior que Dios estaba con David y no con su padre Saúl. Y esto, hermanos, sobre todo para los que son hijos, tiene una enseñanza espiritual, más que una enseñanza en tu familia. No es una enseñanza para la familia lo que vamos a ver hoy, pero sí una enseñanza espiritual acerca de entender bajo qué cobertura estamos y hacia dónde puede el enemigo tratar de llevarnos, para tratar de identificar dónde debemos de permanecer. Amén. Una vez con eso explicado, déjame decirte que ser parte del reino de Dios de entrada, y sin importar el tiempo que estés ni el conocimiento que tengas de las cosas de Dios, te hace ser parte del mejor equipo de todos los tiempos. Amén. El Dream Team de la eternidad, dice la palabra de Dios. Bueno, no dice la palabra de Dios, pero es el Dream Team desde el punto de vista espiritual. Amén. Pero también existe otro equipo, el equipo de las tinieblas, ¿sí? Ellos falsifican el genuino reino de Dios. La diferencia solamente la puedes encontrar cuando conoces la palabra de Dios, cuando el evangelio ha sido parte de ti. Mientras que el mundo te ha llevado al reino de las tinieblas, Jesucristo te ha llevado al reino de su amado Hijo, ¿sí? Así que debemos de entender que formamos parte de un equipo diferente, de muy alto nivel, amén, al ser parte del reino de Dios. Es como en el caso de Jonatán, formar parte de dos familias diferentes. Quien es parte de una mala familia sufre el mal nombre para siempre, mientras que ser parte de la familia de Dios siempre te va a permitir gozar del nombre glorioso de nuestro Padre Celestial. Así que hemos pasado de una casa de muerte a una casa de vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, haber salido de la casa de muerte, del equipo de muerte, haber salido de la cobertura de muerte, no quiere decir que las tinieblas te han abandonado para siempre y que ya no quieren saber nada de ti. Siempre tratarán de regresarte bajo su cobertura, confundirte para que de esa manera puedan continuar con el plan, la frustración del plan de Dios en tu vida. Así que en algún momento en tu vida, si no ahora, en algún momento tendrás que decidir entre seguir formando parte de la casa de Dios, es decir, la casa de David de acuerdo al pasaje, o formar parte de la casa de Saúl, la casa de muerte. Vamos a ver a Jonatán, un príncipe, hijo primogénito del rey Saúl, del primer rey de Israel. Desafortunadamente, él dejó de ser heredero al trono. Y no nada más eso, sino que además murió prematuramente. Mira, vamos a ver cómo es que podemos darnos cuenta cuando el enemigo nos trata de sacar del reino de Dios, de la bendición de Dios, incluso a través de oraciones, incluso a través de versículos, incluso a través de profecías, visiones, sueños.
para tratar de anular el plan de Dios que Él te ha preparado para tu vida. En las últimas semanas he estado hablándoles acerca de esto, porque a fin de cuentas todos lo hemos de enfrentar en algún momento. Te hablé alguna vez de las dos mesas espirituales. Pablo dice: no puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios, o de la copa de Dios y probar también la copa de los demonios. Tienes que decidirte, y te he estado dando bases de cómo identificar cuando estás en un lado y cuando estás en otro lado. Así que veamos la vida de Jonatán, un hombre que está bajo la cobertura de su padre. Obviamente él es el rey, pero una vez que él mismo se da cuenta que Dios ha abandonado a su padre y se da cuenta que Dios está con David, él permanece con la casa de muerte, cuando Dios le da muchas evidencias de que no debe de estar ahí. Así que la primera vez que vemos a Jonatán, lo encontramos peleando al lado de su padre Saúl contra los filisteos. Dijimos que era un príncipe, y un príncipe siempre lucha orgulloso al lado de su padre. Sin embargo, aquí hay un ejemplo de cómo darnos cuenta cuando estamos bajo una cobertura de muerte, bajo la casa de un padre, bajo una casa espiritual con un padre que no está interesado en ti. Mira, primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 2. Dice la palabra de Dios así: escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Así te fijas, podemos ver a Saúl quedándose con 2,000 soldados, es decir, la mayor parte de los soldados, y enviar a su hijo, pero solo con 1,000 soldados. Debes de recordar siempre que el destino de una casa, de una cobertura, de un reino, siempre será como el padre de esa casa. Es decir, hijos de alcohólicos no llevan una muy buena vida, ¿verdad que no? Siempre van a padecer de hambre, de dolor, de privaciones. Hijos de prostitución siempre sufrirán vergüenza. Hijos de rebeldes siempre morirán prematuramente, a menos de que cambien de casa o de padre o de cobertura. Así que antes de que lleguen las consecuencias de estar bajo una mala cobertura, siempre tenemos señales. Siempre Dios nos muestra que nos estamos colocando bajo una cobertura que no debe de ser. Así que Saúl tenía el doble de soldados que su hijo Jonatán, y aún así permitió que fuera Jonatán el que primero fuera a enfrentar al enemigo, a los filisteos. Ahora déjame preguntarte, ¿qué padre es aquel que prefiere arriesgar la vida de sus hijos mandándolos con menos soldados de los que él tiene y todavía mandándolos al frente de batalla? Eso nos da una señal de que el padre está más interesado en sí mismo que en sus hijos. Un padre de una casa siempre va a pelear más que sus hijos, siempre va a luchar más que los demás, va a la cabeza de la guerra. ¿Cuántos dicen amén? Vemos más tarde a David siendo rey, cómo él sí toma al pueblo y lo saca a la guerra, pero regresa con el pueblo de la guerra. Un padre, y estoy hablándote a ti, hermano, que eres líder también, y a cada uno de nosotros como líderes nos toca sacar a la guerra a los hermanos, pero también traerlos de regreso. Hay muchos que solamente sacan a la guerra a los hijos, pero no los saben regresar a casa. David sabía sacarlos y sabía traerlos de regreso, ¿sí? Una vez que ya están en guerra, Jonatán se separó de su padre Saúl, ¿sí? Se separó de él y solamente iba acompañado de su escudero. Mira, vayamos primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Solo Jonatán y su padre tenían muy buenas armas. Esto también nos habla qué clase de líder somos cuando no armamos a nuestros guerreros y aún así los llevamos a la guerra. Los pones a pelear batallas espirituales para las cuales no están listos. ¿Qué clase de casa es aquella en donde pasan los años pero nadie avanza espiritualmente, nadie crece materialmente?
Amén. Hemos visto cómo a lo largo de los años Dios nos ha prosperado a todos y a cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una buena señal. Pero cuando no hay avance, cuando no hay crecimiento en las personas, en los hermanos, allí puede haber un problema. Ahora, él se separa de Saúl. Primer libro de Samuel 14, verso 12. Y los hombres de la guarnición, porque déjame anticiparte esto. Jonatán, le dijo a su paje de armas: mira, si ellos nos dicen suban acá, quiere decir que Dios nos los entregó en las manos. Pero si ellos nos dicen espérense ahí, vamos nosotros, quiere decir que el Señor no nos los entregó en nuestras manos. ¿Sí? Y entonces dice: los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Yahvé los ha entregado en manos de Israel. Verso 13. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Así que en esta guerra, Jonatán se separa de la cobertura de su padre y es cuando empieza a obtener victorias. Mientras está con su padre no hay victorias, pero se separa de él y entonces empieza a obtener sus primeras victorias. ¿Sí? Esto nos habla que es una señal, Dios mostrándole que no debería de permanecer bajo la casa de Saúl. Así que esto también fortaleció incluso al pueblo de Israel, porque cuando vieron que 2 mataron a 20, entonces dijeron: pues entonces podemos matar a muchos más nosotros. De hecho, provocaron tal confusión en los filisteos que entre los mismos filisteos comenzaron a matarse. Así que esta también es una señal de Dios para Jonatán. ¿Sí? Empezó a irle bien, a obtener victorias una vez separado de su padre. Ahora bien, no solamente sucedió eso. Mientras Jonatán está arriesgando su vida peleando contra los filisteos, Saúl está poniendo una regla dentro del ejército de Israel. Los hizo jurar que no comerían nada hasta poder haberse vengado de sus enemigos. Mira, por favor, vayamos a primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 24 al 26. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Verso 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Esto es algo totalmente irracional. ¿Cómo puedes dejar al pueblo de Dios sin alimento, sin palabra de Dios? Eso es lo que distingue a una casa de muerte, a una mala cobertura. No te alimentan, le dan prioridad a otras cosas por encima de la palabra de Dios. Te prohíben alimentarte de la palabra de Dios y te hacen creer incluso que un sueño, una profecía tiene más valor que lo que la palabra de Dios dice. Y ahí es donde has entrado, cuando obedeces esto y cuando empiezas a creer por encima de la palabra de Dios una visión, un sueño, una profecía, entonces te están quitando el verdadero alimento. Lo único, hermano, una profecía, Dios no nos va a juzgar, ¿sí? O no va a condenarte por no haber creído la visión de alguien o el sueño de alguien, pero sí por no haber creído su palabra. Su palabra es la palabra profética más segura. Amén. Y toda profecía, te lo he enseñado varias veces y lo voy a seguir enseñando, toda profecía, toda visión, todo sueño debe estar sujeto a la palabra de Dios. Ves que existen muchas religiones, muchas denominaciones. Son el resultado de alguien que tuvo un sueño, de alguien que tuvo una visión, de alguien que recibió una profecía que estaba fuera de la palabra de Dios, pero que incluso le dio prioridad por encima de la palabra de Dios. ¿Sí? Tú conoces esta religión, los mormones. La persona que
que inició esta religión o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este hombre dice que un ángel se le presentó y le presentó otro evangelio. Pablo había dicho desde antes: aunque un ángel se te apareciera y te anunciara otro evangelio, no es cierto. Eso es algo diabólico. Hay demonios detrás de esto. Siempre que se deja la palabra de Dios de lado, hermano, literalmente estás tratando con demonios, estás tratando con espíritus. Amén. Cuando siempre se le trata de dar prioridad a una visión, a un sueño, a una profecía por encima de la palabra de Dios, no estás tratando con algo natural, no estás tratando con algo terrenal, estás tratando con espíritus, con demonios. Ahora, Saúl les prohibió el alimento, les dijo que no comieran. ¿Cuál es el principal interés de un padre de familia? Que los hijos tengan alimento, amén, y buen alimento. Nadie quiere que sus hijos estén probando nada más comida chatarra, ¿verdad que no? Queremos que tengan una muy buena alimentación. Ahora bien, necesitamos también nosotros recibir palabra de Dios. Es lo único que te da verdadero sustento espiritual, consejo de Dios que te transforma la vida. ¿Cómo vas a enfrentar como creyente todo lo que el mundo, todo lo que el enemigo va a traer contra ti si no tienes buena palabra? Incluso Pablo decía que los Gálatas habían ido tras fábulas. Fábula es una historia que alguien tuvo, un sueño, una visión, y les dijo: Dios me dijo así, y siguieron eso, dejando a un lado la palabra de Dios. Así que el show, hermano, no es suficiente. A veces la gente sigue las cosas espectaculares, cuando alguien cae, cuando hay profecías, cuando hay gritos. Todo eso, hermano, puede ser y está dentro de la palabra de Dios, pero también está regulado por la palabra de Dios. Debe de estar cubierto por la palabra. De lo contrario, no es Dios quien está detrás de ello. Esto es algo que siempre debes de tener presente. No puedes dejarte llevar por algo diferente a lo que la palabra de Dios te dice. Te lo dije la semana pasada. Cuando alguien trata de separarte de la iglesia para llevarte aparte, a alejarte de los hermanos, siempre lo va a hacer de parte del enemigo. El enemigo sabe que la iglesia pelea contigo y que es muy difícil poder tocar a un hermano que está cubierto por la iglesia. Por eso trata de sacarte, por eso trata siempre de apartarte. Así que esto fue lo que Saúl dijo: nadie va a comer nada, nadie comerá pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. De hecho, yo creo que estaremos hablando el domingo acerca de ese versículo. Yo soy el pan de vida, pero Saúl ha dicho: nadie comerá pan, nadie comerá palabra de Dios. Lo que yo he percibido es lo que vamos a seguir. Y empiezan a seguir otras ideas. Sin embargo, Jonatán no escuchó el juramento de su padre. Y gracias a que no lo escuchó, comió miel de un panal, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que incluso se le aclararon los ojos. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 27, mira. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como la miel que destila del panal. Mira, por favor, vayamos a Salmos, capítulo 19, verso 9 y 10. Dice así: el temor de Yahvé es limpio, que hace permanecer para siempre. O que permanece para siempre, perdón. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Verso 10: deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Comer palabra de Dios siempre te va a traer revelación, siempre te va a aclarar los ojos, te va a permitir ver personas o las circunstancias tal cual son. Te va a permitir ver la realidad. Alimentarte de la palabra de Dios continuamente no solamente te hace permanecer saludable espiritualmente, sino que te va a dar visión de Dios. Vas a poder entender las cosas como deben de ser. Amén. Te hablaba por ahí alguna persona dijo: no me voy a juntar con un grupo de hermanos de la iglesia porque me contamino. Y esta idea la recibió de una persona de otra iglesia.
Y a eso me refiero cuando escuchas gente de otro lugar y te da, y de esa manera te da una cobertura y te dice: no, es que yo no me puedo juntar con ustedes, hermanos, porque yo me contamino. Y yo te decía la semana pasada, pues ¿a qué mercado irá? O sea, porque si con los hermanos se contamina, pues con los que no son hermanos, pues peor, ¿no? ¿Y en qué fila de tortillas se formará? Porque no creo que todos los que se formen ahí sean creyentes. Ahora, la Biblia habla de que una persona sí se contamina, pero se contamina de lo que la propia persona trae en su corazón, ¿sí? Lo que sale lo que entra a la boca del hombre no contamina al hombre, sino lo que sale. Es decir, tú te contaminas de lo que tú traes adentro y contaminas a otros de lo que tú les dices a otros. Amén. Pero si tú tienes tu corazón limpio, nadie puede contaminarte. Imagínate, Jesús estaba con publicanos, con prostitutas. A ellos les predicó el evangelio y nunca vemos al Señor decir: y me contaminé. ¿Verdad que no? Entonces ahí es donde tú tienes que ver que algo no está bien, que obviamente hay demonios tratando de separar a los hermanos y tratando de hacerles creer cosas que no son bíblicas. Por eso es que debes de creer toda la palabra, no nada más basarla en un versículo, sino conocer toda la palabra para que esto no termine afectándote. Cada vez, y te lo puedo decir porque lo he vivido, porque lo viví muy de cerca. Hace algunos años yo me convertí en una iglesia que se había separado de una iglesia, y ellos empezaron a escuchar profecías donde Dios les decía: no vayan a la tienda a comprar porque se contaminan, manden a los niños. Y mandaban a los niños: no coman tal comida porque se contaminan, no tengan relaciones con sus cónyuges porque se me contaminan. Durante 15 días, un mes, 2 meses, nadie tendrá intimidad. Y todo esto no viene de parte de Dios, es el enemigo, y necesitamos estar preparados. Y por eso es que te sacan de la palabra, para que creas la visión, para que creas el sueño, para que creas la profecía y dejes de lado la palabra de Dios y caigas en error. Una persona con la palabra de Dios jamás se confunde. Una persona con la explicación de otra persona sí se confunde. Tú solo con el Espíritu Santo y la palabra de Dios nunca tendrán confusión, pero tú con la palabra de Dios y alguien que te la quiere explicar siempre te confundirá. Así que debemos depender del Espíritu siempre. Ahora bien, Él es el que prueba el alimento. Ahora tiene visión de Dios, se puede dar cuenta de cosas que los demás no se dan cuenta. Y por eso es que empieza a haber una separación de parte de Jonatán con su padre Saúl. Ahora bien, dejaron de probar palabra de Dios, de disfrutar de la palabra de Dios, y Saúl dejó sin revelación al ejército, lo cual les quitó su vigor. Aún así, y por la gracia de Dios, el pueblo de Israel venció a los filisteos, a pesar de la falta de palabra. Incluso aún gente sin palabra de Dios, solo por la gracia de Dios llega a tener victorias. Sin embargo, por no tener palabra de Dios, lleva a la gente a hacer locuras. Entiéndeme, de verdad, juzga lo que te digo. Así como te he dicho, toda palabra o toda profecía se juzga, todo sueño se juzga, y toda visión se juzga, también toda prédica se juzga. Amén. No nada más porque dijo el pastor ya es cierto. Siempre te lo he dicho desde hace 8 años que iniciamos Rema. El pastor dice, vamos a ver si la Biblia es verdad lo que la Biblia dice. Si no coincide lo que yo digo con lo que la palabra de Dios dice, entonces tu servidor está en un error. Así de simple. Amén. Pero lo mismo es con todo lo demás. Así que ellos empezaron a hacer locuras. Una persona que deja de lado la palabra de Dios para seguir una idea, para seguir una ideología, una profecía, una visión de alguien, siempre termina haciendo locuras, siempre termina haciendo algo que no debe de hacer. El ejército, como no habían comido cuando vencieron a los filisteos y lograron tener como botín algunas de las vacas, de los toros que tenían los filisteos, hicieron lo siguiente. Mira, primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 31 y 32.
E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba ¿cómo? Muy cansado. Sin palabra de Dios, ¿cómo será tu vida? Muy cansada. ¿Sí? ¿Cuántos se dieron cuenta? Por eso vinimos al Señor: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. ¿Quién dijo eso? El verbo, la palabra. Ven a la palabra y la palabra te dará descanso. Amén. Así que todas las experiencias espirituales, profecías, visiones, son correctas mientras se mantienen bajo la cobertura de la palabra de Dios. Cuando algo sale diferente, no vino de parte de Dios esa visión, esa profecía, etcétera. Amén. Así que fíjate lo que hicieron, verso 32: por el cansancio, por la frustración, se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre, lo cual estaba prohibido por la ley de Moisés. Así que cayeron en pecado. Siempre desobedecer la palabra de Dios te va a llevar a pecar. Siempre darle prioridad a algo diferente a la palabra de Dios te va a llevar a hacer locuras. Así que Saúl trató de evitar este pecado. Entonces levantó un altar y para pedir perdón delante de Dios. No solamente nunca había hecho un altar, ni siquiera para ir a la guerra hizo altar, sino que además los dejó sin alimento. Así que el rey tenía 3 años de rey y nunca había edificado un altar. Debes de saber que tu altar es el punto de contacto con Dios. ¿Y qué tiene de malo comer el animal con su sangre? Mira, Dios permite que comas o que bebas la sangre de un ser superior, porque entonces tú te elevas de vida, tienes una vida superior. Pero cuando tú bebes sangre, ¿sí?, de un animal, entonces estás adquiriendo una vida inferior. Por eso es que Jesús dijo: el que tenga hambre, venga y coma de mi carne, y venga y beba de mi sangre, refiriéndose a que podrías adquirir una mejor vida que la que tienes. Amén. Así que Dios no prohíbe la sangre de una vida superior. Por eso la sangre de Jesús nos ayuda, nos hace subir a un nuevo nivel de vida. Así que cuando no hay palabra de Dios, también descendemos a una vida inferior, comportándonos debajo del estándar del reino de Dios. Ahora, él consulta a Dios y mira cuál es la respuesta de Dios. Primer libro de Samuel 14:37. Saúl consultó a Dios y le preguntó: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Yahvé no le dio respuesta aquel día. Verso 38. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Yahvé que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Como Dios no respondió, él dijo: seguramente alguien pecó, seguramente alguien hizo lo malo. El verso 42. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Es decir, por preferir la palabra de Dios, he de morir. Imagina tal ceguera. Esto es normal para quien no ha disfrutado de la palabra de Dios. Si es verdad, Jonatán quebró el juramento de su padre, pero también debemos de saber, ese juramento era un absurdo. Solo Jonatán tenía visión clara. Jonatán trata de matar Saúl trata de matar a Jonatán y el pueblo se lo prohíbe, no se lo permite, no le dejan tocarlo. Debes de saber esto: cualquier persona que no tiene revelación, que no ha probado la miel de la palabra de Dios, siempre va a tratar de atacar a los hermanos. Siempre. Toda persona que no prueba palabra de Dios, que ha pasado tiempo sin palabra de Dios, que le ha dado prioridad a otro tipo de cosas diferentes a la palabra de Dios, terminará persiguiendo a los hermanos. Ahí es también donde distinguimos que estamos bajo una mala cobertura. ¿Sí? Si no hubiera sido por eso y por el pueblo, Saúl hubiera matado a Jonatán.
Debes de saber, compromisos de muerte nunca producen vida. Nunca. Nunca te comprometas a cosas contrarias al reino de Dios. Nunca producirá vida. ¿Por qué te vas a quedar sin respaldo de Dios? Saúl hizo un juramento contrario a la palabra de Dios y Dios no respondió. No respondió. No puedes. ¿Sabías tú que cuando iniciamos Rema hubo algunos hermanos de otras iglesias orando para que Rema fuera cerrado? No sé, ¿no sabías eso? O sea, y pensar que Dios te puede responder, eso es imposible porque estás yendo contra el reino. ¿Sí? No se puede hacer. Y me ha tocado a veces estar en reuniones donde alguien está orando para que tal iglesia, tal pastor actúen de una manera diferente a lo que ellos creen que debe de actuar. No funciona de esa forma. Amén. Cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Mira, vayamos al verso 41. Echaron suertes y la suerte cayó primero sobre la familia de Saúl, la casa de Saúl. Y cuando cayó la suerte sobre Saúl, entonces todo el pueblo dijeron, bueno, ya nosotros nos libramos. Pero entonces ahora echaron suertes entre Saúl y Jonatán. Y Jonatán era el que había quebrantado el juramento de no probar pan. Esta era otra señal de que Jonatán estaba bajo una mala cobertura. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a revelar qué has hecho. Dios siempre va a sacar adelante lo que hay en tu corazón. No importa qué tan mal te comportes, siempre alguien se va a dar cuenta. Siempre. Hay algunos hermanos que me dicen, yo mientras me porto bien, todo bien, pero nomás hago algo malo y yo no sé cómo se da cuenta mi mujer, cómo se da cuenta alguien, pero siempre se dan cuenta porque eres una persona que pertenece a la luz. Los que pertenecen a las tinieblas hacen las cosas en tinieblas y no se notan tanto. Pero tú eres la luz del mundo, a donde vas alumbras. Y haces lo malo, pues todos lo notan. Debes de saber eso. Siempre van a notarlo. Siempre se van a dar cuenta. Tú no puedes andar como las tinieblas porque tú no eres tinieblas. Amén. Así que él no pudo esconder lo que había hecho. Dios sí había dado señales a Jonatán que estaba bajo una cobertura de muerte, bajo una casa de muerte. Por eso debes de saber muy bien, se los he dicho también las últimas semanas, cuiden quién les impone las manos. Fíjate cómo es esa persona en su vida espiritual, en su ministerio. Cuida cómo es esa persona en cuanto a logros espirituales. ¿Quiénes son las personas a las que bendice con su ministerio? Porque así como es esa persona, así terminarás tú. Así, la persona que viene y que te impone las manos, te está pasando su destino también. Debes de tener mucho cuidado con esto. Te lo enseñé cuando vino Samuel y le impuso las manos a David, y entonces lo conectó con su destino. David terminó siendo rey. Amén. Pero también gente que no se conectó correctamente terminaron perdiendo el propósito de Dios para sus vidas. Tengamos cuidado. No toda persona puede orar por nosotros. No toda persona puede imponernos las manos. Jonatán estaba bajo la cobertura de su padre, pero cada vez que estaba cerca de él venían problemas. Cada vez que se unía a David venían victorias. Ahí es donde Dios te muestra lo que debes de hacer. Así que en ese tiempo también es cuando aparece Goliat. ¿Te acuerdas tú quién era el israelita más fuerte, el más grande de todo Israel? ¿Alguien recuerda quién era? Pues Saúl. Saúl tenía miedo de enfrentar a Goliat, así que no lo enfrenta. Durante 40 días, 2 veces cada día, viene Goliat y los amenaza y se burla de ellos, y Saúl no sale a defender el pueblo. Pero entonces David sale a defender al pueblo. David es el que enfrenta a Goliat y viene y le dice: mira, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, y cuando venía un oso o cuando venía un león, tu siervo seguía al león o al oso y le arrebataba la oveja de su boca. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo seguía y le arrebataba la oveja.
así será este incircunciso filisteo delante de nuestro Dios Israel, del Dios de Israel. Ahora, esto nos habla, es una persona, persona que ora por ti, preocupada por ovejas, cuida las ovejas del Padre, o es una persona que constantemente está dañando a las ovejas del Padre. Ahí es donde tú te das cuenta. Esta persona que va a orar por mí, que me va a imponer las manos, ¿es una persona acostumbrada a cuidar las ovejas del Padre? ¿O es una persona que nada más busca dañar a las ovejas, que solo protege a algunas pero ataca a otras? ¿O es alguien que defiende a todas, que protege a todas? Ahí es donde tenemos que ver. Hermanos líderes, hermanos que estamos a cargo de ovejas, tenemos que defender a todas las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Protegerlas a todas, las agradables y no las no tan agradables, ¿sí? Los que nos es fácil tratar con ellas y las que no nos son tan fácil tratar con ellas, ¿sí? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta si la cobertura que tenemos es alguien que se preocupa por las ovejas, ¿sí? Mientras estuvo bajo Saúl, no obtuvo victorias. Ahorita Jonatán también está como hijo de Saúl cuando Goliat los está amenazando, y Jonatán tampoco sale a enfrentar a Goliat porque también tiene miedo. Como el padre es el que ofrece la cobertura es, así serán también los que están bajo esa cobertura. El padre tiene miedo, entonces los hijos también tendrán miedo. Era el ejército de Saúl. Saúl tenía miedo, entonces el ejército tenía miedo. Pero David no pertenecía al ejército de Saúl. David no había estado bajo la cobertura de Saúl, así que él tenía fe y fue y enfrentó a Goliat, y tú lo sabes muy bien, lo venció, ¿sí? Lo venció. Así que David estaba siendo levantado como un nuevo gobernante, como una nueva cobertura, como un nuevo padre de la casa. El joven arriesga su vida defendiendo a las ovejas del padre. Tiene todas las características apropiadas para ser padre de una casa, porque sabe cuidar, sabe alimentar, sabe proteger. Ahí es donde nos damos cuenta, estamos bajo buena cobertura, nos cuidan, nos protegen, oran por nosotros, amén. Ahí es donde debes de buscar. Así que, ¿qué tan bueno eres para cuidar las ovejas del Padre? ¿O eres de los que las criticas, las señalas, las condenas, las lastimas? David enfrentó a Goliat y Saúl le dijo: ponte mi armadura, y no pudo, porque era otra cobertura. No puedes hacer algo con una cobertura diferente a la que Dios te ha dado. Tendrás la capacidad, tendrás la fuerza, tendrás el valor, pero no podrás. La casa de vida tiene la capacidad de destruir el yugo de opresión y quitar todo temor del enemigo, cosa que la casa de muerte no puede hacer. Así que Jonatán tenía miedo, y por eso, una vez que mató a Goliat, mira el corazón de Jonatán. Por favor, primer libro de Samuel 17, verso 57. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. 58. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Es decir, yo no soy tu padre, tú no estás bajo mi cobertura. Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Verso 59. Perdón, capítulo 18, verso 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. David mató al filisteo. La casa de vida siempre le pone fin al mal. Una buena cobertura termina poniéndole fin al mal. No se pasa el día tras día huyendo de él. Perteneces a la casa de vida si pones fin al enemigo. Hay hábitos y conductas que conviven contigo. ¿Cuándo les vas a poner fin? Así que lo trajo a la casa de Saúl, lo presentó con Saúl. Ahora bien, fíjate lo que dice el verso 2 de primer libro de Samuel 18. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Es decir, trató de quedarse de David.
impidiéndole volver a la casa de su padre. Este es un intento de impedir la aparición de la casa de vida. Es la competencia por el trono. Verso 3, por favor. E hicieron pacto Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Es decir, Jonatán está cumpliendo el segundo mandamiento: amad a vuestro prójimo como a ti mismo. Jonatán tiene un buen corazón, ama a Dios, realmente es honesto. Problema, está bajo una mala cobertura. Dios lo está queriendo sacar de ahí, conectarlo con la buena cobertura. Pero el problema es que Jonatán solamente hace pactos con David, pero no deja a su padre, permanece ahí, en vez de dejar a su padre la casa de muerte, la cobertura de muerte, y regresar a la cobertura de vida. Ahora, Jonatán queda prendido de la casa de vida, de la buena cobertura. Hizo pacto con esa casa de vida, ¿sí? Pero no se va con ellos, sigue metido en la casa de muerte. Este es un problema, ¿sí? Hubo algo más, creo que tenemos también el versículo 4, por favor. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Esto es decir, ¿sabes qué? Aquí está la cobertura real. Él era el príncipe, el próximo rey de Israel. Pero cuando se quita la cobertura y se la entrega a Saúl, le está diciendo: tú serás la nueva cobertura. Y se la dio David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ya te he hablado de eso, diciéndole: nunca pelearé contigo. Sí, su espada, su arco, nunca hablaré de ti, decir, no te dañaré a distancia. Y su talabarte, sí, esto habla acerca de que estaría incluso bajo la cobertura de David. Ahora bien, desafortunadamente, allí es donde empieza el problema entre Saúl y David. Verso 5, por favor, de primer libro de Samuel 18. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Una persona con mala cobertura no entiende que las personas que están bajo nuestra cobertura nos tienen que superar. Fuiste una buena cobertura si aquellos en los que tú a los que tú estuvieron bajo tu liderazgo pueden ser mejores que tú. Amén. Si no fueron mejores que tú, tu ministerio falló, tu ministerio no dio frutos. Pero Saúl no lo entendía así. Saúl se puso celoso. Deuteronomio 32:30 nos habla de esta ley espiritual, de que uno echa o puede perseguir a 1,000, y dos hacen huir a 10,000. Es normal. Si yo oro, echo fuera 1,000, pero si tú y yo oramos juntos, entre los dos echamos a 10,000. Y si oramos 3, agrégale otro 0, 100,000. Y si oramos 4, agrégale otro 0, 1,000,000. Y si oramos 5, agrégale otro 0. Eso es lo que pasa en el reino de Dios. Cuando la iglesia ora, se multiplica el poder. Bendito sea Dios. Nos ponemos de acuerdo, el poder se multiplica. Es cuando una persona entiende las cosas espirituales. Pero una persona que no lo entiende se pone celosa. Y se enojó Saúl. Nada más falta que lo pongan de líder. Sí, yo sé que eso nunca ha pasado por la cabeza de nadie, pero lo platicamos solamente porque en algunos casos sucede. Así que, hermano, debes de saber eso. Las personas que están bajo tu cobertura deben de ser mejor que tú. Y cuando lo sean, debes darle honra y gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, verso 10. Aconteció al otro día, fíjate, ¿cuándo fue? Al otro día, que un espíritu malo de parte de Dios, esto quiere decir permitido por Dios, porque Dios tiene sus propios mensajeros, no son demonios, son ángeles. Pero este había sido permitido por Dios. ¿Cómo permitido?
Saúl había abierto la puerta con sus celos, con sus miedos, prohibiéndole a la gente, dándole prioridad a la gente a otras cosas en vez de al alimento que debería de probar la gente. Aconteció el otro día que un espíritu malo, si permitido por Dios, tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. ¿Cuántos quieren estar bajo esa cobertura? En medio de esa casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en su mano. Siempre en una mala cobertura habrá demonios, habrá espíritus malos. Siempre, siempre. Cerciórate de que Dios está respaldando. Cerciórate antes de que alguien vaya a orar por ti, hermano. Discúlpame, no te conozco, ora por mí, nada más no me pongas las manos. No me impongas manos, solo ora por mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y deja que ore por ti, pero no que no te imponga manos, amén. Así que David podía traer cierto alivio a la casa de Saúl respecto al mal espíritu, pero no podía hacerlo de forma permanente. ¿Por qué? Porque él le abrió la puerta. Los que pertenecen a la casa de vida pueden liberar a otros, pero los que han decidido permanecer en casa de muerte, bajo cobertura de muerte, aunque se intente, no se pueden liberar. La salud que les podemos llevar es temporal. El espíritu regresa. Mientras la persona quiera seguir bajo esa cobertura, será imposible que sea de otra manera. Te platiqué de esta iglesia donde tu servidor creció. Yo estuve ahí nada más un mes porque yo estudiaba en Morelia, estaba estudiando leyes, y entonces empecé a asistir a Vida Abundante ahí en Morelia. Y cuando estuve esos 6 meses, yo aprendí bastante en Vida Abundante, y regresé a esta iglesia donde yo me había convertido, y sucedían cosas terribles, de verdad. Los demonios se manifestaban en ese lugar, al grado de que incluso empezaban a suceder cosas sobrenaturales, ¿sí? Los objetos se movían, las personas de repente eran lanzadas hacia una pared. Todo esto es la consecuencia de eso. Cuando yo vi eso, fui con el pastor de la iglesia donde habían salido y le dije: pastor, está pasando esto en aquella iglesia. Si ellos quisieran regresar, ¿usted los recibiría? Y el pastor me dijo: claro que sí. Diles que esta es su casa, su cobertura. Y fui por ellos. La pastora que las había sacado ya no estaba con ellos, y los regresé. ¿Sí? Fue con el pastor Javier en la iglesia Emanuel en ese tiempo, y lo regresé allá a la iglesia, y volvieron y ahí fue donde se acabó todo ese tipo de manifestaciones. ¿Sí? Todo por estar o tratar de estar bajo una cobertura diferente de la que Dios te ha dado. Ahora, ¿cómo puedes reprender a un espíritu que la persona quiere tenerlo? No se puede, no se puede, ¿sí? Así que Saúl empieza a hablar acerca de matar a David, porque siempre será así. La casa de muerte solo produce muerte, la casa de vida solo produce vida. Siempre será así. Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 1. Mira: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. ¿Sabes tú que hay sentencia de muerte contra ti? ¿Sabes que las tinieblas le han puesto precio a tu cabeza? ¿Sabes que para el enemigo aún eres una persona valiosa? Pero no tienes que preocuparte, porque también el reino de Dios le ha puesto precio a tu cabeza. Vale la sangre de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Ese es el precio que Dios te ha dado a ti. Entonces, el problema de Jonatán es que trata de reconciliar la casa de muerte con la casa de vida. Trata de unirlos, ¿sí? Y solo lo consigue temporalmente. Verso 4 y 5, por favor. Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Verso 5. Él tomó su vida en su mano, mató al filisteo, y Yahvé dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? No puedes mantener estas casas unidas.
No puedes, es imposible. Tienes que decidirte y cortar con una y decidir definitivamente quedarte con la que tú hayas decidido, pero jamás podrás hacerla reconciliar. Así que lo mismo sucede, no puedes estar en el mundo un tiempo y otro tiempo en la iglesia. Tienes que decidirlo, ¿sí? No puedes reconciliar ambas casas. Ahora, el problema vuelve a iniciar cuando las victorias de David crecen y superan a las de Saúl, ¿sí? Siempre va a ser así. Eclesiastés 4:4 dice que siempre una buena obra produce envidia. Mira, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Nadie te envidia en tu fracaso, solo te envidian cuando te va bien. Amén. Entonces, por lo mismo David procura la ayuda de Jonatán, y esto le lleva a hacer un nuevo pacto. Verso 14 de primer libro de Samuel 20. Y si yo viviera, harás conmigo misericordia de Yahvé para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa. Fíjate, Jonatán está diciendo esto: no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Yahvé haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Es increíble que un hombre sepa que la casa de vida es de bendición y la quiera solo para sus hijos, pero que no la procure para sí mismo. Hombres que se oponen a que su esposa e hijos se congreguen, ¿sí? Que están a favor de que sus hijos se congreguen, de que su esposa se congreguen, pero ellos no vienen. No, ve tú. No, yo sé que a los niños les hace bien. O sea, ¿cómo puede ser que sepan que es bien para su familia, pero ellos no quieran venir? Así que la señal entre Jonatán y David fue la siguiente. Verso 21 y 22, por favor. ¿Sí? Jonatán habla con Saúl. Saúl le dice que de todas maneras piensa matar a David, pero David y Jonatán hacen un pacto. Jonatán le dice: mira, si me doy cuenta que mi padre continúa queriéndote matar, haremos lo siguiente: enviaré al criado, lanzaré unas flechas, enviaré al criado diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijere al criado: he ahí las saetas más acá de ti, tómalas. Eso quiere decir, David, que tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay. Vive Yahvé. Verso 22. Mas si yo le dijere al criado acerca de las flechas: he allí las saetas más allá de ti, vete, porque Jehová o porque Yahvé te ha enviado. ¿Sí? Así que la casa de muerte siempre termina afectando a sus hijos. Siempre. No solo fueron asesinados todos los hijos de Saúl, sino que también todos los hijos de Jonatán, excepto uno, Mefiboset. ¿Sabes tú que Saúl terminó maldiciendo a su propia descendencia? Maldijo a los hijos de Jonatán, por eso murieron todos. Y finalmente, el único que vivió estuvo lisiado de los pies toda la vida. Ese es el problema de la casa de muerte. No te puede dar bendición, no te puede dar vida, es imposible. Jonatán le avisa a David que se debe de ir. El verso 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra, y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Dios estaba con David. Sin embargo, Jonatán se regresó a casa de su padre. ¿Sí? Verso 42. Y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Yahvé, diciendo: Yahvé esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán se regresó a la ciudad con la mala cobertura, con la casa de muerte otra vez. ¿De qué te sirve confirmar pacto con la casa de vida? Este es el 4º pacto que hacen, y sin embargo se vuelve a regresar con el pacto de muerte. ¿Sí? Mira, primer libro de Samuel 23, verso 16. Un pacto más. Se levantó Jonatán, hijo de Saúl, vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Verso 17. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Verso 18. Y ambos hicieron pacto delante de Yahvé, y David se quedó en Ores, y Jonatán ¿qué?
Otra vez, ahí va para la casa de muerte. ¿Cómo poderle traer vida? A veces, cuando ha pasado este tipo de situaciones, alguien me dice: pastor, ¿y por qué no oramos por ellos? Porque se necesita la decisión de ellos. No puedes liberar a alguien que no quiere ser liberado. No puedes rescatar a alguien que no quiere ser rescatado. No puedes darle cobertura a alguien que no quiere dejar cobertura de muerte. Eso es imposible. Jonatán regresó a la casa de Saúl. Pero esto nos enseña que aunque Dios le estaba mostrando que debería de haber permanecido con David, él decidió regresar con Saúl. Debemos entender que a pesar de nuestros sentimientos, Dios siempre te ha dicho por dónde ir. Jesús dijo: el que no aborreciere, no refiriéndose a aborrecerlo, sino que amara más a padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, no es digno de ser mi discípulo. No es digno. No puedes dejar que ese tipo de emociones te ganen. Debes de permanecer con la vida. Capítulo 31, verso 1 y 2. Este es el fin de la casa de muerte, de la mala cobertura. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Verso 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Verso 3. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Esto nos habla. Le alcanzaron los flecheros. Finalmente hubo muerte en esa casa. La casa desapareció prácticamente. Y hubo maldición y maldición contra todos ellos. Alguna ocasión, un matrimonio del cual ya el padre de familia partió con el Señor, estaban en una iglesia. Dios prosperó su negocio de comida avanzó y creció tanto en esta ciudad que llegó a convertirse en uno de los restaurantes más asistidos por toda la gente. Pero un día decidieron cambiar de cobertura por una persona que les dijo: Dios dice que deben de salir de esa iglesia y seguirnos acá. Y él obedeció y se fue para allá. El negocio se vino abajo. Nunca más volvió a ser el restaurante que era. Llegó a convertirse en un puestecito de comida en la calle. Y ahí fue donde murió el padre de familia. Es algo muy peligroso salir de la cobertura de vida para ir a tomar una cobertura de muerte. Los flecheros alcanzaron tarde a temprano a Saúl, y lo mismo sucede con aquellos que salimos de la cobertura de Dios para tomar una cobertura que no debe de ser. Amén. Debes de entender eso, y eso es muy peligroso. Y la razón de las enseñanzas es porque yo sé, cuando inicia algo así, empieza a haber una especie de evangelio, entre comillas, tratando de hacerles saber a los demás que deben de salir, y entonces empiezan a caer en maldición. Por eso es la razón de las enseñanzas de las últimas semanas. Segunda de Samuel 3:1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Mira al padre de familia, mira su vida, mira su ministerio, mira si hay bendición. Y ahí es donde tú puedes definir, en el nombre de Jesús, si estás bajo una cobertura de vida o vas a entrar en una de muerte. Hermanos de la alabanza, ahí donde estás, dile: Señor, dame sabiduría. ¿Sabes tú que el problema con el cual inician la mayoría de los creyentes fue porque alguien vino y les impuso las manos y le dieron una profecía y le dijeron: el Señor dice? Y no fue una profecía mala, era una profecía buena, pero llevaba una finalidad: sacarlos de cobertura, sacarlos de cobertura.
La casa de vida siempre te habla bien de todos los hermanos. Procura la bendición de los hermanos. La casa de muerte siempre atacará a los hermanos. Siempre dirá algo negativo acerca de ellos. Ahí es donde puedes ver la diferencia también. Así que en el nombre de Jesús dile: Padre, dame sabiduría, dame entendimiento. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, también para ministrar a hermanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, queremos estar bajo tu cobertura, donde tú nos has puesto, Señor. En el nombre de Jesús. Danos sabiduría también para hablar, para mostrar el amor que tenemos, Señor, a quienes han sido engañados por el enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pedimos que los traigas de regreso, Dios, y que no les permita, Señor, que sigan siendo engañados por parte del enemigo. Satanás, te ato en el nombre de Jesús, en la vida, en la mente de cada uno de mis hermanos. Y en el nombre de Jesús te pido que sanes toda herida, Señor, todo mal del cual ya han sido partícipes algunos de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sabiduría, pues, Señor, para tu iglesia, para toda tu iglesia en general, Señor, para esta congregación y para todas las congregaciones. Danos visión. Permítenos ser alimentados, Señor, con tu palabra, para que siempre tengamos abiertos los ojos. En el nombre de Jesús. Padre, que nunca le demos prioridad a algo diferente que a tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.